Vamos a comenzar con el capítulo 10. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Es una cuestión que ya hemos tratado muchas veces, que hemos predicado acerca de ello, o hemos enseñado. Y bueno, pues siempre digo que la Biblia es una, pero son millones las interpretaciones que existen. Y este texto y las interpretaciones que se les ha dado, pues han sido de carga para muchas personas. Entonces yo quiero decir algo, quiero decir algo al respecto, y luego sí me gustaría que libremente expresáramos nuestra opinión. ¿Cómo acercarnos a este texto? ¿Lo seguimos observando de una manera literal? ¿Jesús tenía algo en mente para decir lo que dijo? ¿De acuerdo? Así que vamos a ver del 1 al 12. ¿Lo tienen? Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Y dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Bien, pues lo hacemos así. Yo explico lo que tengo que explicar y luego libremente cada uno mostráis vuestra opinión. Y si surge un debate, pues interesante, siempre que no perdamos los papeles. Bueno, tenemos a Jesús que dejó la región de Galilea y ya ha entrado en la región de Judea. Todavía no ha llegado a Jerusalén, pero lo que sí sabemos, Guadalupe, es que cada día está más cerca del desenlace final. Él va a Jerusalén y él es consciente de que es un viaje sin retorno, ¿vale? El texto, Jorge, nos dice que unos fariseos se acercan a él. ¿Para qué, Araceli? El texto nos dice que para probarle o para tentarle. No lo sé. Sí, el texto dice, el texto lo dice, pero es cierto que en aquel tiempo el asunto del divorcio era un tema candente. No solamente se discutía en las escuelas rabínicas, sino que para la sociedad era un tema importante. Por tanto, Alberto, ¿quién sabe si los fariseos realmente estaban interesados en conocer la opinión de Jesús? No lo sabemos. O tal vez, mamá, ¿y qué tal si querían saber su ortodoxia? Si era correcta o no. O muy posiblemente, papá, Jesús ya hubiera hablado del tema,
Porque cuando leemos el Sermón del Monte, allá por el capítulo 5 de Mateo, ya nos damos cuenta de que él ya habló del matrimonio. Y tal vez pensaban, anda, ¿y si se contradice? ¿Y si podemos utilizar o enredarle en sus palabras? O quién sabe, Damaris, tal vez sabían los fariseos lo que iba a responder Jesús y querían enemistarlo con Herodes, que previamente se había divorciado de su mujer y se había casado con otra. O tal vez Rebeca lo que pretendían era que contradijera la ley de Moisés y poder acusarle de herejía. ¿Vale? No lo sabemos. Pero la cuestión es esa, que le plantean una pregunta. Ahora, Pedro José, para un judío, el ideal de matrimonio estaba muy alto. Un judío decía que no había mayor virtud que la castidad. Aquí Damaris os ha puesto unas cuantas frases que enseñaban los maestros judíos. Encontramos que Dios es paciente con todos los pecados, excepto con el de la falta de castidad. Juan, ¿y eres soberbia? ¿Eres egocéntrica? ¿Eres vanidosa? Bueno, eso más o menos se puede perdonar, pero que nunca se te ocurra tener falta de castidad. Hay otra, la falta de castidad hace que se ausente la gloria de Dios. Alberto? Tú decías que Dios estaba presente en todos lados, en todas partes, en toda persona, pero el judío decía hoy, donde no hay castidad, ahí no puede estar Dios. Cualquier judío debe sacrificar su vida antes que cometer, ¿qué? Idolatría, asesinato o adulterio. Y la última, el mismo altar vierte lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa de su juventud. O sea que, Mari, el ideal del matrimonio lo tenían en alta estima los judíos, pero una cosa era el ideal y otra cosa es lo que practicaban. Una cosa es lo que decían y otra cosa, Jorge, es lo que llevaban a cabo. ¿Y cuál era el problema, Adrián? El problema es que para un judío, conforme a la ley, la mujer no era más que una cosa. Y con la mujer hacían... Gracias por mirar los apuntes. Lo que les daba la gana. Es más, Juani, para que veas el patriarcado, el machismo, el trato que se tenía con la mujer en aquel tiempo, un hombre podía divorciarse por cualquier cosa, pero una mujer no. Entonces yo creo que había mujeres que iban desesperadas diciendo, anda cariño mío, ¿por qué no te divorcias de mí? Dale a otra vez que os vida, ¿no? Mira, una mujer puede ser divorciada con o sin su consentimiento, pero un hombre solamente con su consentimiento. Es decir, Pedro José, tú querías divorciarte, te divorciabas y punto, pero para que Maribel se divorciara de ti, tú tenías que consentir en ello. Si no, no había manera. ¿De acuerdo? Ahora, Araceli, ya que lo preguntas, ¿una mujer podía divorciarse en aquel tiempo? Sí, pero era muy difícil. Por ejemplo, podía divorciarse si el marido contraía lepra, o si tenía un trabajo repugnante, como era el trabajo de curtidor, o si violaba a una joven, también podía divorciarse, o si la acusaba de un pecado prenupcial. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Como diciendo, uy, esta ya conocía varón, y la mujer demuestra que no, cariño, que yo llegué aquí virgen, santa y pura, ¿vale? Es decir, esa era la cuestión. Bien, tenemos que entender la ley, ¿vale? ¿Qué decía la ley? La ley de Moisés, tan importante para ellos, tan vital. ¿Qué es lo que decía acerca del divorcio? Pues decía en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
Pedro José, seguro que te estás preguntando cómo era una carta de divorcio de aquel tiempo. Pues algo así. Luego, conforme pasaron los años, Jorge, fue un poco más rebuscado, un poco más elaborado, pero al principio, en los tiempos del Nuevo Testamento, era algo así. Sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despido y documento de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Esto no lo podías redactar tú, papá. Tenía que redactarlo un rabino especializado, ¿vale? Y luego ser supervisado por un comité de 3 rabinos. Y cuando consentían, pues eso ya quedaba registro de ello en el Sanedrín, ¿vale, Alberto? Pero aún así, por mucho que yo te haya explicado, era muy fácil, Rebeca, muy fácil divorciarse de la mujer, ¿vale? Perfecto. Vuelvo aquí atrás. ¿Cuál era el problema? Porque ellos también tenían sus cosillas, no solo nosotros con el tema de la interpretación. Claro, en esta frase está la clave, ¿no? Dice que tú te casas y dice, y si no te agrada por haber hallado en ella alguna cosa, Mari, indecente. Claro, tenemos que preguntarnos, para ellos, ¿qué era una cosa indecente? Y había 2 grandes escuelas. La de un rabino que se llamaba Samai y la de otro rabino que se llamaba Iliel. Y Samai decía que eso indecente única y exclusivamente se refería al adulterio. Es decir, tu mujer podía ser como Jezabel. Tendrías que aguantarla hasta el fin de tus días. Solamente podrías divorciarte de tu mujer si había cometido adulterio. Pero la escuela de Iliel no era tan agresiva, no era tan rotunda en la defensa de esas palabras. ¿Y qué es lo que decía? Bueno, que pues más o menos que eso de alguna cosa indecente pues era cualquier cosa. Por ejemplo, mamá, ¿alguna vez se te han pegado las lentejas? ¿O se te ha pegado el arroz? Pues papá podría divorciarse de ti por eso. ¿Alguna vez, Marimar, te ha olido la boca mal? Pues yo podría haberme divorciado por eso. Incluso, mira, Mari, decían que si la mujer era pendenciera, te podrías divorciar. Y lo interesante, Jorge, es lo que ellos entendían como una mujer pendenciera. ¿Sabes qué era? Simplemente el hecho de que se la escuchara en la casa de al lado. ¿Nunca te han escuchado los vecinos? No digo haciendo nada... normal, ¿eh? Yo hay veces que me voy a la cama, al mediodía, y se me olvida bajar la tele. Y como hoy. Y yo... ¡Alberto! ¡Baja la tele! Y no la bajo. Y yo digo, estoy convencido de que la Nelly es la vecina del cuarto. Digo, estoy convencido de que la Nelly me escucha, pero ellos no me escuchan. Bueno, pues yo soy un hombre pendenciero. Si la mujer hablaba públicamente mal de la familia del marido, también podría divorciarse. Incluso hubo un rabino, que no voy a decir el nombre, porque tampoco es muy importante para nosotros, no es del rango de Samai o de Iliel, que decía que te podías divorciar por el simple hecho de haber encontrado otra mujer más guapa. Bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que no quiero perderme. Vale. ¿Qué pasa entonces? Jesús cita la ley mosaica, ¿vale? Sí, la cita. ¿Y qué es lo que le dice a los fariseos? Dice que Moisés consintió en eso, ¿por qué? Porque eran cabezotas. Por la dureza de sus corazones, ¿no? Por cabezotes, por obstinados. He dicho cabezotes, bueno, por cabezones, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, eso puede querer, Araceli, eso puede querer decirnos 2 cosas, ¿vale? Uno, que se implantó esa ley porque a la gente a la que se le legislaba, pues tampoco daba más para allá, ¿vale? Y vamos ahí. Pero, Pedro, también hay comentaristas que dicen
que posiblemente ya el problema estaba en aquel tiempo. Y fue una forma de reaccionar Moisés para tratar de cortar con esa situación, ¿vale? Lo importante es que Jesús responde con textos del libro de Génesis. ¿Y qué es lo que quiere decir cuando responde con textos del libro de Génesis? Que lo que dijo Moisés no era algo para que perdurase por siempre, sino que sirvió para un momento puntual. ¿Vale? Eso es así por la dureza de vuestros corazones. Ahora, ¿qué texto se utiliza? Ustedes lo saben, ¿no? Génesis 1:27, que dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y también utiliza Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vale? Carne. Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Y ya voy terminando para establecer el debate dentro de la comunidad. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros leemos el texto de Marcos, Rebeca, según las palabras de Jesús, ni te puedes divorciar y mucho menos contraer nuevas nupcias. Ahora, curiosamente, si leemos el Sermón del Monte, se dice que no te puedes divorciar a no ser que haya adulterio de por medio y que entonces sí te puedes casar. ¿Se contradice? Pues no. Para la forma de entender ellos las cosas, no. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Seguramente el texto de Mateo sea más fiel a lo que Jesús pudo decir. ¿Por qué? Porque para un judío, cuando había adulterio de por medio, eso ya estaba roto. Te hubieras divorciado o no, ese matrimonio estaba roto como consecuencia del adulterio y el divorcio era únicamente la demostración de que así era. ¿Vale? Bueno, termino con esto. ¿Qué pasa con Jesús? No podemos olvidarnos que esta era, Pedro José, una sociedad patriarcal, machista, donde la mujer no contaba para nada. La mujer en aquel tiempo, cuando su marido la divorciaba, no tenía derecho al 50% de las cosas. ¿No? Tú quieres romper aquí las cosas con Isaías y dices, de lo que tengamos, el 50% para ti y el 50% para mí. En aquel tiempo no. En aquel tiempo, las mujeres y los hijos de esas mujeres se quedaban con una mano delante y otra mano detrás, pasando calamidades, pasando miserias. Muchas veces el hombre, Jorge, rehacía su vida, pero su anterior familia le daba igual. Y eso es lo que quiso cortar Jesús. Jesús lo que quiere enseñar es que el matrimonio no solamente está para disfrutar del placer, sino que también hay responsabilidad. Que el matrimonio no solamente es para practicar sexo, sino que también es una unidad espiritual. Y eso es lo que quiso decir Jesús, porque Jesús en todo momento trató de defender a la mujer, que en aquel tiempo era el eslabón más débil. Ustedes sabían que cuando una mujer se divorciaba, lo más normal que ocurriese es que ni su propia familia la acogiera, porque los padres pensaban muchas veces que no había sabido ni hacer feliz a su marido. Y eso es lo que yo quería compartir. Y ahora quiero que establezcamos un debate educado, donde cada uno expongamos nuestras opiniones. Porque por causa de textos como este, hay iglesias que se dividen, hay mujeres que no se divorcian,
u hombres que no se divorcian. Y yo quiero que, libremente, el que quiera opinar, pues lo haga. ¿Algún valiente? Sí, puedes citarle, así nos evitamos el ruido, sí. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Se nos está permitido el divorcio? ¿No se nos está permitido? ¿No se puede divorciar uno a no ser que haya adulterio de por medio? ¿Quién? Vale. Dime, cielo. Yo siempre he pensado, soy de las que piensa que el divorcio está permitido. Si vemos en el texto, lo que le dice Dios es que, bueno, que la ley la escribió Moisés para ellos porque eran muy cabezones, pero luego les dijo, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, por eso dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que ha unido, que no lo separe el hombre. Parece que se contradice con lo que yo digo, pero no, la finalidad del matrimonio es que esas dos personas lleguen a ser una sola. En el momento que eso ya no exista, no está cumpliendo con la voluntad de Dios. No quiero decir con esto que nos vayamos al extremo de los judíos. Tú me haces mal la cama, me divorcio. Tú me haces mal las lentejas, me divorcio. No. Pero que si en un matrimonio llega un momento que esas dos personas ya no son una, porque cada una piensa, actúa como le da la gana, ya no están cumpliendo con la voluntad de Dios, que era que fueran una sola carne. Con lo cual yo pienso que cuando se dan esos puntos, claro que está permitido el divorcio. Hoy en día una mujer no tiene por qué aguantar que un hombre la maltrate, ni un hombre tiene que aguantar que una mujer la maltrate, que también se dan casos. Una mujer no tiene por qué aguantar una infidelidad, ni un hombre tiene por qué. Otra cosa luego ya es como actúe cada uno, ¿no? Pero que de la misma manera que no se veían las cosas antes, no se ven ahora. O sea, es que antes era cierto, la mujer no valía absolutamente para nada. La mujer era un cero a la izquierda. Y si el marido la quería apalear, la apaleaba. Y si el marido la quería dejar, la dejaba. Pero el Señor no formó el matrimonio con ese propósito. Y yo pongo el punto ahí cuando dice que los dos serán una sola carne. En el momento que esos dos dejan de ser uno, que vuelven a ser dos, para mí está bien el divorcio. Muy bien, María. ¿Alguien con una idea distinta o que quiera seguir andando en la misma perspectiva de Mari? ¿Pedro? Yo veo que el divorcio es bueno, porque yo se lo dije a mis padres con 6 años, que todavía tengo trauma. Me dijeron que eso no se llevaba en la mancha. Y entonces no se dieron cuenta que al hijo y a mi hermana, pero mi hermana era 8 años más pequeña que yo, no se enteró casi de nada, de lo que pasaba en el matrimonio. Así es que estoy de acuerdo que en el matrimonio puede haber divorcio, porque a veces es lo mejor, para mí, para mí. Muy bien, Pedro. Y yo creo que una cosa que cada debemos tener presente, ni decir quién, a las que hemos llegado, hay cosas que aunque, digamos, si vale la expresión, no sean agradables, pues son necesarias. Cuando digo son necesarias, porque hay otra serie de cosas que así lo demandan. Entonces yo creo que una de las cosas que quizás debemos de tener presente es con el fin que yo no creo. Algo que aquello, digamos, terminó deshaciéndose, porque hicimos nosotros lo que al final, digamos, nos torcimos y echamos por tierra con todo aquel buen propósito o fin con el que Dios nos creó. Ahora, ¿qué ocurre con esto del matrimonio? El matrimonio, digamos, los divorcios son buenos. Pues yo diría, mejor que no. Claro, en el nivel que nos encontramos,
como somos ya cada uno de nosotros, pues hay muchas circunstancias que se hacen necesarios. ¿Y qué pasa? Que Dios, en el buen sentido de la palabra, deja de amarnos, ¿no? No deja por eso de amarnos, porque si no, entonces nos tendría que haber quitado de la faz de la tierra, a todos. Un ejemplo, cuando Jesús está en la misma cruz y le dice al Padre: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y es verdad, nos consideramos muy puritanos, muy sabios, muy todo lo que queramos, pero en definitiva es Dios el que termina. Esto no quiere decir que a Dios le dé todo igual. El que termina, digamos, adaptándose o llegando hasta nosotros. Debido a esa sabiduría, a ese amor, porque sabe que si no, no hay otra manera. Ahora, también, como aquí dice, bueno, en el principio, ¿de qué principio? Si fue, digamos, cuando Dios nos crea, o nos creó, pues la verdad que no era el propósito, digamos, porque ni al hombre ni a la mujer le dio el Señor: mira, si mañana os torcéis, ahí tenéis una carta ya para que os paséis el uno al otro. Pero somos así, entonces. Dios siempre quiere lo mejor. Muy bien. Damaris, que eres la más joven de la iglesia, ¿tú qué piensas? Ella no está casada, no piensa en eso. No sé, si tú estás casado con una persona y ya no sientes que es lo mismo, que no, ya empieza a haber falta de respeto, sientes pues, no sé, que no es lo mismo, pues no puedes estar con esa persona porque también tienes que buscar por tu salud. Vale, bien. Rebeca, ¿qué piensas? Yo creo que antiguamente y ahora también en algunas iglesias, este tipo de cosas es todavía algo muy fuerte. Pero, a ver, yo soy partidaria de que hay que intentarlo, obviamente, hay que intentar eso. Si tú estás casado con alguien, se supone que es para toda la vida y debes intentar que eso salga bien. Pero debe ser también mutuo. Si, dado el caso, tú ya lo has intentado todo, has pedido consejos, yo qué sé, has hecho todo lo que podías, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir infeliz toda tu vida? Y simplemente por atenerte a una ley, digamos, pero siendo infeliz, no me parece lo correcto, y como decía Mari, no me parece lo que Dios quiere para nosotros tampoco, porque Él quiere que seamos felices al fin y al cabo. Vani, ¿quieres dar tu opinión? ¿No? ¿Jorge? Yo creo que es muy sencillo. Al igual que antes era muy tajante, ¿no? muy a cuchillo, digamos así. Hoy en día debemos de cambiar con los tiempos. No tanto como confundir la libertad con el libertinaje, ni nada de eso. Vale, pero está muy claro que la gente cambia. Ya hace 2000 años, 3000 años, era de una forma, hoy somos de otra. Y el divorcio, nadie tiene por qué estar amargando vida. Nadie. Tú te has casado con una persona, tú quieres a esa persona, pero igual que te has casado con esa persona, tú no conoces a esa persona. ¿Vale? Y yo, un compañero mío se lo dije, dejó todo y se fue a Tenerife. Dejó todo y se fue a Tenerife con una chica que chateaba. ¿Vale? Yo se lo dije, chico, no seas tonto. No sabe ni cómo le ponen los pies. ¿Vale? Vete, un mes de vacaciones, conócela. Sigue tratándola, que se venga ella a las vacaciones, y tratándola. Se fue y al final acabó el chaval con la ropa tirando por la, se la tiraron por la ventana y todo eso. Tú te casas por amor, pero el amor es ¿vale? El divorcio
sí, Hay una frase que dice: el amor es ciego, pero el matrimonio te devuelve la vista. Muy bien, Jorge. Muy bien. Adrián, ¿quieres? No, porque se ha hablado de las intenciones de Dios cuando lo creó. Yo no sé qué intenciones tiene Dios cuando lo creó. Jesús da pistas sobre ciertas cosas, sobre cómo se debe de comportar el hombre, pero nada más. No sé qué intención tenía. Cuando yo nací no sé qué intención tenía Dios para mí. Lo que sí sé es que en un matrimonio, cuando pasan ciertas cosas que no tienen que pasar, incluso cuando no pasan ciertas cosas que son necesarias en un matrimonio, el matrimonio está roto. El problema es tener el valor de oficializar que ese matrimonio está roto. Porque es más difícil, o es más fácil evitar que esas cosas pasen y se rompan que luego arreglarlo una vez que ya está roto. Es decir, es más fácil poner un jarrón en un sitio donde no se pueda caer que restituirlo si se ha caído y se ha hecho pedazos. El divorcio es una herramienta para admitir y facilitar la vida de cosas que ocurren. Es decir, hay matrimonios que se han tirado rotos toda su historia y han continuado hasta el final. La gente, así, las personas de ese matrimonio, pues han sido felices toda la vida. Seguramente una más que la otra, pero han sido felices toda la vida. Yo siempre digo que esto de vivir va a intentar ser feliz, sin provocar que alguien sea infeliz para que tú seas feliz. Ese es un principio básico del cristianismo, ¿sabes? Pero si esto de vivir va a intentar ser lo más feliz posible, y por culpa de negar el divorcio, una persona se puede condenar con 20 años ya toda su vida, no lo entiendo. Porque hay cosas que se tiran rotas siempre. ¿Noé? ¿Quieres decir algo? Estoy de acuerdo. Nadie está de acuerdo con todo. ¿Con qué? Con todo. ¿Con todo? Sí, con el no. Va más allá. ¿Mari? A ver. Vamos, sí, yo- tenemos tiempo. yo- Así escucho a todos y ya. No es que mezclo entre Mari, Rebeca, bueno, entre todos. O sea, yo sí que pienso que un matrimonio tiene que ser para toda la vida, porque cuando tú te casas, por lo menos la mentalidad debería de ser esa. O sea, quiero decir, yo lo digo porque yo he tenido compañeros de trabajo que han dicho, bueno, nos vamos a vivir juntos para ver si funciona y nos casamos y bueno, a ver si funciona. O sea, si vas por esa mentalidad, evidentemente no puedes salir bien. Porque el a ver si funciona es, bueno, pues lo que decías antes, ¿no? Se me pegan las lentejas y pues vaya mujer que tengo que no sabe cocinar. Y te dejo porque que igual no me funciona. ¿Con esto qué quiero decir? Que pues lo que ha hecho Rebeca, o sea, es verdad que tú tienes cosas que a mí no me gustan, yo tengo muchas que a ti no te gustan, pero si tú realmente me quieres y hay ese amor del principio, como no sé quién ha dicho, cuando tú te casas enamorado, lo ha dicho Jorge creo, entonces si tú realmente ese amor era verdadero, pues hay circunstancias, no me pongo en circunstancias muy críticas, pero siempre intentas llevarlo, intentas que dure, pero una vez, como dice Adrián, está roto totalmente, es que lo único que consigues es hacerte daño tú a ti mismo y hacer daño a la persona con la que estás porque la estás reteniendo sin necesidad, porque no sois uno, sois dos personas haciendo vidas distintas. Y el no divorciarte porque qué va a decir mi hermano de la iglesia, o qué va a decir mi vecino, o qué va a decir, da igual lo que digan, si lo importante es que tú seas feliz, es lo que dice Adrián, que yo creo que es más importante y a Dios le agrada más nuestra felicidad personal, porque si tú eres feliz, vas a hacer feliz a tu hijo, vas a hacer feliz a tu padre y vas a hacer feliz a tu hermano de la iglesia. Pero si tú vives en un matrimonio de mentira, vas a ser un amargado que vas a estar enfadado contigo mismo y ese enfado, pues al igual que transmites la felicidad a los demás, transmites esa mala leche que tienes dentro.
Entonces, sí, yo creo que el matrimonio tiene que ser para toda la vida, pero hasta cierto punto. O sea, cuando tú ves que eso es mal para todos, y cuando digo todos, no solamente para la pareja, sino para todo el entorno que rodea, no merece la pena por un aparentar de que ay, no se puede hacer porque si no Dios me va a castigar. Pues igual te castiga. Claro que te está castigando con un matrimonio que no tienes que estar. Antes, a ver, antes de eso, Adrián, di. Una cosa es importante en cuanto al cristianismo, lo que debería pensar un cristiano orgulloso. El cristianismo se basa en el amor hacia los demás. Una persona infeliz, la amargura es incompatible con amar hacia los demás. Es decir, una persona infeliz, aplastada, no puede amar de la misma forma a nadie. Entonces, la infelicidad es enemiga de la base del cristianismo. Es algo de lo que no se habla normalmente, pero que es así. Alberto. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo en general con que el divorcio es aceptable. Claro, yo creo que es útil en esto el enfatizar cosas que de una forma u otra ya se han ido diciendo, ¿no? Como contabas antes, o como dabas a entender, ni siquiera cuando ahí se está hablando de matrimonio se está refiriendo a lo que hoy se entiende como matrimonio. Es decir, el matrimonio deja de ser una cierta... no institución, pero no me sé otras palabras, es algo que existe no como algo aislado, sino que vive en una sociedad con unas culturas, con unas condiciones económicas, sociales, culturales que determinan mucho qué es lo que es un matrimonio en una época. Entonces, el matrimonio del que se está hablando ahí, del que se debate, es muy distinto a las condiciones en las que un matrimonio existe hoy, ¿no? Entonces, cuando algo que se dice depende tanto de esas condiciones en las que ya no nos hallamos, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Y luego iba a comentar un poco, sí, básicamente lo que acaba de decir Adrián, ¿no? El principio que se subyace en todo lo que dicen gente como Jesús y Pablo, a mí siempre me ha gustado cómo lo hace explícito alguien como Agustín de Hipona, ¿no? Ama y haz lo que quieras. O sea, como cristianos, el concepto de ley debe estar superado. O sea, no es que vivamos cristianos porque seguimos un conjunto de normas. Es toda una forma de vida, es un principio que viene de nosotros y que ese amor es el que debe ayudarnos a juzgar en cada situación qué es lo que debemos hacer, comprendiendo eso, cómo debemos amar y conectarnos con la persona con la que estamos viviendo. Entonces, tampoco debe dejarse llevar por leyes generales que digan siempre no o siempre sí, sino que uno debe tener esa inteligencia de, en cada caso, usar el principio de la mejor forma y de la forma que a uno Dios le guíe para lo que se hace mejor en cada caso. Guadalupe. Yo opino lo que ha dicho Manuel, yo estoy de acuerdo de todo. Lo que ha dicho Manuel, ¿no? Que ha sido lo que más ha hablado, ¿no? Pues yo estoy soltera también, pues Yo te iba a decir no sé que qué opinas. Fanny, te quiero dar la oportunidad. ¿No quieres dar tu opinión? Escucha, en esto no te equivocas porque es tu opinión. ¿Estás a favor del divorcio? Si no estoy nada feliz con la persona que está, sí. Bueno, ves como ya, ves, al final te la has sacado. Ven. Quedan dos. Mamá. No, yo prefiero callarme. Pues el que cayó toca, se está Porque estoy a favor de algunas cosas y de otras en contra. Porque yo creo que hay que saber la situación de cómo ni cuándo, porque muchas veces nos creemos que somos santos y de santos no tenemos ninguna. Hablo por mí misma, entonces prefiero callarme. No tienes opinión sobre del tengo- divorcio, no tienes opinión. No. Además, no es que no venga, es que no quiero tenerla. Vale. Es diferente. Bueno, también es una entendible, ¿verdad? Una decisión. Araceli, solo quedas tú. Solo quedas tú. Yo me casé con mi marido y yo no doy mi brazo a torcer. Yo seguí con él me pidió perdón de lo que fuera y yo no quiero hablar más del divorcio. Aquí se queda. Cada uno que piense como quiera. Jorge. Mira, voy a poner un ejemplo de mi familia. Porque ahora estamos hablando dos personas mayores. Los demás todos son Más jóvenes. más jóvenes.
Gracias, Araceli. Y ellos, es verdad. Perdóname, nosotros te rondamos ya más los 60. Araceli, habláis de jubilado a jubilado, habláis de jubilado a jubilado, Pero en ese sentido es otra cosa. Las edades son diferentes. En aquel sentido, antes una persona. Tienes a Pedro José que es más mayor. Mira, Pedro José es joven. Espera, oye, Jorge, que voy a levantar la mano, Jorge. Yo voy a poner un ejemplo de mi familia. Sí. ¿Vale? Mis abuelos que están los dos muertos. ¿Vale? Yo por circunstancias de la vida me pegué muchos años viviendo con ellos. Y me acuerdo que mi abuelo venía de trabajar, tenía que tener todo preparado y si no le gustaba, le sentaba un poquito de la ¿vale? Cogía el cinto y le metía a los hijos. Palizas. Cogía la botella de chinchón, como yo digo, y se pillaba unos trozos muy importantes. ¿Y mi abuela era feliz? No. Pero por la mentalidad de la época, ¿vale? Por eso he dicho que las mentalidades cambian, las personas cambian, evolucionamos, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con que el matrimonio es o sea, te casas y te casas para siempre. Pero la felicidad está dentro. Como dice Adrián, si tú no tienes amor dentro, no vas a poder. Miren, yo honestamente no me esperaba nada distinto, ¿vale? Pero solamente quiero que pensemos en dos cosas como iglesia. Número uno, por muchas cosas que habéis dicho y que yo comparto, en otros lugares se nos acusaría de herejes. ¿De qué? De herejes. Que no te había entendido. Herejes. Que a mí no me disgusta del todo la palabra porque al fin y al cabo significa libre pensante, ¿vale? Eres un libre pensante. ¿Qué es distinto? Y eso es segundo, es que es bastante distinto, porque hemos hecho el ejercicio de pensar. Cada uno ha manifestado lo que piensa. Incluso hay una persona que prefiere no pensar sobre el tema, pero lo hace desde la libertad. Prefiero no hacerlo, ¿vale? Pero eso siempre será mejor y nos llevará más lejos que el hecho de que nos digan qué es lo que tenemos que pensar. Y una cuestión, yo creo que ninguno ha cuestionado a Jesús, pero para muchas personas sí lo habremos hecho si nos agarramos a la literalidad del texto. Y esta literalidad muchas veces nos esclaviza y más que acercarnos a Jesús, nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Vale? En muchos sitios se nos hubiera dicho, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hablemos donde la Biblia habla, callemos donde Pero hemos hecho el ejercicio de pensar, de darnos cuenta de que eso tiene matices, que el contexto social es distinto. ¿Os dais cuenta de que nadie ha dudado acerca del ideal? El ideal es lo que es. Tú encuentras en tu juventud, bueno, en tu juventud es una forma de hablarlo, ¿no? Porque tú encuentras en tu juventud a una mujer o a un hombre, lo ideal sería que ojalá y fueras feliz por siempre. Por siempre. Pero el mismo Jesús lo dice. Luego entra en juego el ser humano. Y el ser humano es como es. Con sus egoísmos, con sus maneras, con sus inclinaciones. Yo lo he predicado muchas veces. Incluso de una serie que hicimos de 4 predicaciones envié el texto y en algún sitio me zurraron por eso. Bueno, zurraron en la distancia, y no pasa nada. Pero ¿cuál es el deber del cristiano? El deber del cristiano no es juzgar si alguien se divorcia o no, sino acompañar a esa persona en el proceso. Cuando alguien se divorcia, no creo que lo haga muy felizmente. Normalmente 2 personas que tienen 2 dedos de frente, cuando han llegado a esa situación, es después de mucho tiempo. Y esas personas, cuando deciden
echar por tierra lo que habían construido, no necesitan ser señaladas, no necesitan ser juzgadas, necesitan ser arropadas, necesitan ser acompañadas. Y por eso sí se nos va a valorar, por el tipo de persona que seamos. Ahora te digo, ya terminamos. Yo creo que mi opinión la conocen, pero es un resumen de todo lo que habéis dicho. Por supuesto que estoy a favor del divorcio, porque estoy en contra de la infelicidad de las personas. Yo creo que ninguna mujer o ningún hombre merece ser maltratado ni físicamente, ni psicológicamente, ni ser cosificado como un cuerpo, como un objeto, como algo de lo que servirse, ¿vale? O sea, el ser humano tiene dignidad y esa dignidad hay que defenderla. Jorge. Esa regla de la gente que te ha señalado, Sí. o que señala a otros porque se han divorciado, esa gente son los hipócritas. Yo he vivido, yo he visto, ¿vale? Como si han señalado a una persona porque se ha divorciado en una iglesia, ¿vale? Pero cuando se ha divorciado alguien de su familia estaba bien hecho. ¿Vale? Esas cosas, ¿vale? Como perdón de las palabras, en mi barrio se dice de una forma, no comas para arriba, porque te cae. Claro, sí. Mira, ¿sabes? Yo una vez recuerdo que un profesor en el seminario me dijo: no hay nada como, o sea, no hay nada para cambiar de opinión como que te pase en tu familia. Y hay tantas cosas que siempre nos va a tocar algo, siempre. Entonces hay que ser prudentes con lo que se dice, porque tal vez si no es una cosa, será otra. Jorge. Por eso es lo que te digo, ¿sabes? Pero es que hay gente que se ha señalado, Sí. les ha pasado, no ha pasado nada, pero luego te ha vuelto a pasar y tampoco vuelto a pasar. O sea, que los demás no se Pero Jorge, y escúchame, esta es mi opinión personal. Para mí, esa es la demostración palpable, empírica, de que no hemos cambiado nada, que estamos en el mismo lugar que hace tropecientos años, ¿no? O sea, no sé, para adelante o para atrás, alguno no sé, pero que sea tu decisión, para adelante o para atrás, pero quedarte siempre en el mismo sitio, no has avanzado nada. Y es el problema de que no aprendemos, porque seguimos pensando, incluso dentro de las iglesias, que esto se trata de saber más que el otro, o de tener más ministerios que el otro, más protagonismo que el otro, y es que nunca Jesús habló de eso, siempre habló de la persona, del ser humano, de su dignidad, de que necesitaba ser sanada, ser restaurada. Y nosotros, como agentes de Dios, como cristianos que somos, debemos de movernos en esa línea y en esa dirección. Bueno, estamos en tiempo. ¿Araceli? Yo quiero decir, no juzgues y no será culpable. Eso es lo que yo pienso. Tú no juzgues a una persona porque haya hecho esto, porque todo esto te vuelve a venir. Bueno, yo me siento orgulloso de que libremente hayan expresado, creo que ha sido un tiempo distinto y ha habido respeto y eso es importante. Pues